Hola, nosotros somos el equipo 17 y les vamos a hablar sobre los rasgos culturales que inciden en los negocios en América Latina. Mi nombre es Jacqueline García Pérez y les voy a hablar sobre qué son los rasgos culturales. Los rasgos culturales son los elementos que caracterizan a una cultura y que permiten diferenciarla de otras. Estos no son innatos, sino que se crean socialmente, lo que son el resultado de la interacción y el acuerdo entre los miembros de una comunidad. Estos se pueden transmitir de generación en generación mediante distintos canales de comunicación. Existen tres tipos. Primero están los universales. Estos son los rasgos que se comparten entre todos los miembros de una comunidad, independientemente de los subgrupos o diferencias internas. Después están los alternativos. Estos rasgos son a los que los individuos pueden adoptar de manera libre, es decir, que no están impuestos ni regulados estrictamente por la sociedad. Y después están los especiales. Estos son los rasgos que son característicos de subgrupos o colectivos específicos dentro de alguna sociedad. Pueden estar asociados con factores como la religión, el lugar de origen, la profesión o el género. Mi nombre es Yasmín Vázquez Facundo y bueno, ¿cuáles son los rasgos culturales más notorios de Latinoamérica? Como sabemos, los valores culturales en América son diversos y están profundamente influenciados por la historia, la religión, la familia y las tradiciones locales. Puse algunos puntos que se me hacen como los que más pueden influir en este tema, que como principal tenemos la familia. La familia es el pilar central de muchas culturas latinoamericanas. Se valora mucho la cercanía familiar, el respeto hacia los padres y los abuelos y la solidaridad entre los miembros de la familia. Después, la hospitalidad. La hospitalidad es un valor, a mi parecer, muy característico en Latinoamérica y mucho más característico en México. Es muy común que se reciba a los invitados con cierta amabilidad, calidez o generosidad, ya sean personas allegadas o no. Después el respeto. El respeto hacia los mayores, la autoridad y las tradiciones son una característica importante en muchas culturas de América Latina. Los niños son educados pues desde pequeños con una crianza que les haga respetar pues a las personas mayores, ya sea si las conocen o no, sino que como por el simple hecho de ser mayores. También está la adaptabilidad y la resiliencia. Eh, en un ámbito como de negocios, las empresas latinoamericanas son muy flexibles ante crisis políticas o económicas, adaptándose rápidamente como que de manera fácil, como creando una red de apoyo y fomentando como un trabajo colaborativo. Está la solidaridad y el colectivismo. En muchas comunidades latinoamericanas, el bienestar común está por encima del individualismo. La solidaridad, el apoyo mutuo y la cooperación son valores clave, como ya lo mencioné anteriormente, y especial en momentos donde se está como que en crisis o está pasando pues como un hecho grave. Eh, y como una breve conclusión a esto, el impacto que se tiene en los negocios, las interacciones empresariales en la región están influenciadas pues por todas las tradiciones sociales y culturales en sí, pero siento que mucho tiene que ver con los puntos que mencioné anteriormente, que marcan tanto la forma de hacer los negocios como las relaciones que se forman dentro de las organizaciones o empresas. Bueno, y luego tenemos los antecedentes del comercio en América Latina, que podemos empezar con que podemos dividirlo en cuatro etapas, que básicamente son la colonial, que empezó desde el siglo XVI al siglo XVIII. Este básicamente lo podemos identificar como la temporada del trueque, que pues era una forma principal de comercio. Cuando empezó el trueque también empezaba a ver estadísticas del comercio, por así decirlo, que podemos ver que en América Latina empezaba con un 19.2% del comercio, ya que solamente se pronosticaba este porcentaje en esta región del país, haciendo que
Este trueque se concentrará en la extracción de metales y el comercio de productos agrícolas. Se establecía un sistema mercantilista que favorecía a la metrópolis europea y además también podemos encontrar que fue la principal fuente de comercio en este siglo, ya que se menciona que es la principal fuente de comercio desde un inicio en América Latina. Luego tenemos la independencia y el auge, que fue en el siglo XIX. Esto surge después de la independencia de los países latinoamericanos, que comenzaron a diversificar sus exportaciones. También se basa en las monedas sustitutivas, que básicamente eran mediante las materias primas hacia Europa y Estados Unidos, lo que impulsaba un crecimiento económico entre los 70s y 1910. Luego encontramos la intervención y el proteccionismo. Este fue a partir del a mediados del siglo XX. También se empieza a distinguir más el comercio por el transporte, lo que nos lleva a la Gran Depresión, que esto nos hizo crear políticas de sustitución de importaciones, lo que era la sustitución de la moneda, para las importaciones y buscar reducir la dependencia económica externa y fomentar el desarrollo industrial local. Y por último encontramos la apertura y la globalización, que son al finales del siglo XX y también iniciando el siglo XXI, que estamos actualmente, enfocado también en las relaciones y el comercio exterior. Este básicamente busca fomentar la competitividad en el mercado global. También se trata de la firma de tratados de libre comercio, la integración regional de América Latina, así como enfrenta desafíos como la dependencia de productos y la influencia de economías emergentes como China. Bueno, mi nombre es Vania Hernández Ortega y yo voy a hablar de los rasgos culturales en sí que definen cómo es que son los negocios en América Latina. Al investigar, estuve viendo que son 5 rasgos culturales principales, los cuales caracterizan los negocios en América Latina. Estos rasgos culturales son muy importantes porque, bueno, la mayoría pensaría que como nosotros, países latinoamericanos, tenemos como cierta conexión o cierto tipo de unión hacia los demás países porque compartimos como que historia y, no sé, rasgos coloniales a los cuales fuimos establecidos. Muchos pensarían que tenemos los mismos rasgos culturales en los negocios, igual que España o que Portugal o incluso que Francia e Italia, pero pues esto es bastante erróneo, ya que los negocios en América Latina, en los países latinoamericanos, son demasiado diferentes, ya sea de que de México, en Alemania, son muy diferentes, o de Argentina con pero estos rasgos culturales son los que caracterizan principalmente el cómo es que nosotros manejamos esto. Y a pesar de que el mercado en América Latina es un mercado bastante extenso y bastante accesible, no muchas veces demás empresas o demás mercados pueden influir o pueden entrar en este tipo de negocios por lo mismo de que hay diferencias culturales muy grandes. O a lo mejor no tanto, pero sí hay ciertos como factores que llegan a ser determinantes para que un país pueda decidir hacer negocios con algún país latinoamericano o no. Eh, Voy a mencionar los 5 factores, los 5 características, que la primera es el tiempo, cómo es que se maneja el tiempo en los negocios latinoamericanos, cómo es que se manejan las relaciones profesionales, cómo es que se comunican, también cuáles son los acuerdos, cómo se llegan los acuerdos y por último, cómo es que es la toma de decisiones dentro de este tipo de negocios. Para empezar, voy a empezar hablando de cómo es que el tiempo en los negocios de América Latina tienden a ser. Sabemos que mayormente en América Latina los profesionales suelen ser
personas multitasking, entonces estos profesionales suelen realizar varias tareas a lo largo del día y, o sea, mientras se encargan de su trabajo, también se encargan de su familia o de su pareja o de sus mascotas. Entonces, eso quiere decir como que juntan sus tareas del trabajo con sus asuntos personales. Eso quiere decir que pueden llegar a generar mucha flexibilidad en su tiempo y también eso, pues al tener como que no una agenda concreta y no un plan establecido ni un itinerario de su día a día, puede llegar a ser que esto pueda retrasar ciertas actividades que ellos hayan tenido planeadas, pero que pues como son, es lo mismo de que son flexibles ante el tiempo, pues realmente no tienden a preocuparse si algo se retrasa o no. También, consecuente a esto, puede llegar a ser que las reuniones pueden llegar a ser interrumpidas debido a las diferentes circunstancias que se pueden llegar a presentar durante este lapso de tiempo en donde se está negociando. Y también, al igual que son flexibles con su tiempo, también son muy flexibles con los plazos establecidos. Eso quiere decir que no sé, normalmente en países como asiáticos, Japón, China y Corea, son muy estrictos con los plazos establecidos para trabajos. Ellos son muy arraigados a que si te digo tal día, es tal día, a tal hora me lo entregas. Y eso es un rasgo cultural también muy marcado en América Latina, que no necesariamente este tipo de plazos tiene que ser totalmente arraigado, sino que también pueden renegociarse y pueden ser flexibles. Eso quiere decir que si llega a suceder cualquier tipo de situación que en dado caso sea como que suficientemente importante o relevante como para intervenir o para tener que tener una prórroga de tiempo, no habrá problema en hacerlo. Eso es una gran ventaja, ya que muchas veces suceden cosas que no están bajo nuestro control y a pesar de que no lo están, eh, las personas profesionales en este ámbito pueden tener la oportunidad de sanar ese tiempo perdido que tuvieron al momento de tener dicha circunstancia. También voy a hablar de las relaciones profesionales, el segundo punto. Eh, Aquí en América Latina, y creo que realmente en cualquier parte del mundo, es muy importante para las personas de las empresas generar relaciones profesionales fuertes y tener relaciones profesionales con gente que puede ser de alto rango o de bajo rango. Entonces, en América normalmente se tiene más como esa cultura de generar contactos, de generar relaciones, de ser más cercano, de acercarte a personas que pueden beneficiarte, beneficiar a tu trabajo, y no solo por conveniencia, sino también muchas veces es por enseñanza. Entonces, el contacto intrapersonal que existe entre las distintas personas que hay en la empresa es muy importante. Bueno, aquí hemos visto que pues se toman, las personas que generan negocios normalmente se toman mucho el tiempo de poder generar relaciones intrapersonales para poder tener una conexión y que esa conexión sea beneficioso para ellos, tanto como para asuntos personales como profesionales, ya que puede ser de gran ayuda y eso nadie lo niega. Realmente el tener ese tipo de relaciones o conexiones puede llegar a sacarte de muchos apuros en muchas situaciones. Entonces, es importante generar este tipo de relaciones cuando estás en una empresa y también mucho más si es que planeas tener relación con alguna empresa extranjera, ya que, pues bueno, también el hecho de generar conexiones y de tener muchos contactos a los cuales acudir cuando se está en situación de riesgo, también tiene como un factor determinante al poder que alguien tiene dentro de una red empresarial. Entonces, queramos o no, el generar relaciones profesionales es muy importante porque eso te ayuda de cierta manera a crecer y generar más de lo que estás pensando en hacer. Como tercer punto, pegado a las relaciones profesionales, viene la comunicación. La comunicación en los negocios en América Latina llega a ser demasiado formal o también a veces puede ser indirecto, subjetivo y normalmente es muy expresivo. Eh, También un rasgo cultural bastante determinante en América Latina es que somos muy expresivos y que eso puede llegar a ser beneficioso, ya que a mi parecer, al momento de expresar algo mejor, es como mejor se puede llegar a entender cierta indicación o cierto tipo de trabajo.
También nos mencionan que la comunicación en América Latina no es para nada adecuado tratar temas sensibles y es verdad que muchas veces no se habla de este tipo de temas por lo mismo de que no son temas los cuales les interese tocar, a pesar de que sí les preocupa tener que generar una conexión, un lazo intrapersonal con las relaciones profesionales que se llevan a cabo. A pesar de eso, no siempre son tan abiertos a hablar de todo tipo de temas y más si son temas sensibles como religión, política, historia y todo eso. Pero esto viene desde mucho tiempo atrás, entonces pues también no está permitido hacer chistes ni burlas de ninguna manera hacia ningún tipo de tradición. Es por eso que normalmente las personas en Latinoamérica evitan como que hacer ciertos tipos de comentarios o tocar ciertos temas que pueden llegar a afectar a otros o que no saben si pueden llegar a afectar a otros, entonces mejor se ahorran el problema. Eh, sí tienen pláticas culturales, eso sí, culturales no me refiero a tanto eso de religión, política y todo eso, de historia, me refiero más bien a cuestiones como de música, arte, hobbies, algo más casual y pretenden tener un lenguaje mucho más elaborado, en donde procuran tener seriedad, sin embargo, no cayendo en como en el estado antipático y no ser como que muy apáticos en general. Como cuarto punto tenemos los acuerdos. Aquí, pues, las personas de negocios en Latinoamérica, cuando hacen acuerdos, se suele ver mucho que son personas que tienden como que a confrontar, pero no lo hacen de una forma muy directa o muy brusca como suelen hacer en países asiáticos o como en Europa, sino que tratan de hacerlo de forma suave y si ven que no tiene solución, pues tampoco se preocupan en buscar una solución. Entonces, como que evitan constantemente el conflicto, pero aún así tratan como de ver qué pueden hacer para solucionarlo, llegar a un acuerdo y así. Eh, También son muy respetuosos en cuanto a las decisiones o las posiciones que tiene cada parte cuando se llegan a dar cualquier tipo de desacuerdos. Entonces, bueno, lo que se busca generalmente con estos acuerdos y a la solución que se trata de llegar es que ambas partes obtengan un beneficio y que esto, pues, pueda ser remunerado de cierta manera, aunque muchas veces eso es contradictorio porque cuando se les da el beneficio, normalmente no es algo determinado para siempre, sino como que es que se los dan y como que se los van quitando poco a poco para que no se den cuenta de que se los están quitando, pero pues nada más fue una solución temporal al problema, justamente por lo mismo de que les gusta ahorrarse los conflictos y prefieren no meterse en ello. Ya por último, el quinto punto son la toma de decisiones. Normalmente cuando se toman decisiones en las empresas latinoamericanas son los empleados quienes acuden a los jefes o a gerentes, personas de alto rango, hablando dentro de la jerarquía empresarial en la que se encuentran. Normalmente son los empleados quienes acuden a los jefes para consultar las decisiones que van a tomar o por qué camino se van a ir, ya que, bueno, también muchas veces es juzgado el hecho de que un simple empleado pueda tomar decisiones empresariales fuertes y sin ser consultadas con una persona de mayor rango, ya que esto les hace sentir a las personas de mayor rango que pierden credibilidad o que no son tan importantes o que en realidad lo que digan no importa. Entonces, por eso se ha inculcado mucho esa cultura de que cada vez que vayan a tomar una decisión o cada vez que vayan a hacer algo, debe pasar por mí primero, o sea, por la persona de alto rango para que esta también pueda ser checada y pueda ser eh, vista de manera objetiva o de manera más crítica a lo que están viendo los empleados. Pero sí, los jefes normalmente toman las decisiones y los empleados simplemente siguen las instrucciones que los jefes le dicen, sin hacer muchas preguntas, porque pues lo mismo de que quieren ahorrarse conflictos y prefieren no decir nada, aunque esto también puede llegar a ser problemático, ya que puede desencadenar series de mayor problema y eso, pues al final del día puede llegar a ser un problema mucho más grande de lo que se trataba de evitar en un principio. Las decisiones, como mencioné, se basan en jerarquías, o sea, uno no puede hacer algo sin el otro o sin esta persona de arriba o sin esta persona de abajo
y no buscan mostrar una debilidad los jefes. Normalmente por eso tienden a presentar todo ellos o decir de que, ay, tal idea fue mía o tal otra idea fue mía y yo dije esto y yo hice aquello. Por lo mismo de que quieren conservar su legitimidad dentro de la empresa, no quieren ver como que, no quieren verse débiles ante otras personas que conforman esta. Y pues en general pues pretenden hacer todo ellos solos basándose en su experiencia. Sin embargo, pues también a veces es súper importante escuchar a los empleados y también tenerlos como una, una posible solución a un panorama difícil pues, de decisiones. Yo soy Dana Paola Llosa Samaniego y les voy a estar hablando de los negocios más importantes de América Latina, empezando por Itaú Unibanco Holding. Este está valorado en 87 millones de dólares. Y bueno, este se convirtió en uno de los más grandes bancos del hemisferio sur al adquirir Unibanco en el 2008. Ofrece servicios a individuos y a clientes corporativos, es dueño de Rede y uno de los mayores sistemas de pago en Brasil. Tenemos el Banco Bradesco, que opera en el mercado financiero a través de dos segmentos, servicios bancarios y su negocio de seguros, pensiones y capitalización de bonos. Es el segundo banco más grande en América Latina y está validado en 61.300 millones de dólares. Después tenemos la empresa Vale, que es de las más grandes mineras del mundo. Esta opera en 30 países y es la mayor productora mineral de hierro. También esta está validada en 77.400 millones de dólares. Tenemos el Banco Brasil. Esta es una institución financiera mixta en el que el gobierno federal es el accionista mayoritario. Este está valorado en 27.800 millones de dólares. También tenemos Petrobras, que es una de las mayores petroleras del mundo y es de origen brasileño. Es una compañía de propiedad mayoritariamente estatal, la cual está validada en 45.700 millones de dólares. Y después tenemos Ecopetrol, que es una de las principales empresas petroleras de América Latina, constituida como una sociedad pública por acciones y vinculada al Ministerio de Minas y Energía, validada en 57.800 millones de dólares. También tenemos América Móvil, que es una compañía mexicana del sector de telecomunicaciones, particularmente en telefonías y televisión de pago. Si no mal recuerdo, en México es conocida como Telcel, la cual está validada en 57.800 millones de dólares. Después tenemos a FEMSA, que se dedica principalmente a la producción, distribución y el mercadeo de bebidas. Vende marcas como Coca-Cola, incluyendo gaseosas, aguas, jugos, café, leches y otros productos. Esta está validada en 31.200 millones de dólares. También tenemos GF Norte Grupo Financiero Banorte, que este es del sector bancario y sus servicios incluyen banca comercial, seguros de vida, de daños y manejo de fondos de pensiones. Este está validado en 16.100 millones de dólares. Y para finalizar tenemos Grupo México, que esto desarrolla actividades comerciales en la minería, exploración, exportación de minerales y no de minerales metálicos y no metálicos, y entrega sus servicios de transporte al sector ferroviario y desarrolla proyectos de infraestructura. Grupo México está validado en 22.600 millones de dólares. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias.